Hola a todos. El presente material de apoyo o el video que se está suministrando pretende facilitar al participante conceptos y teoría con respecto a una herramienta de apoyo al método de mercado que en Colombia se conoce como el método residual y a nivel universal se conoce como el método involutivo. Este método involutivo puede ser considerado en tres escenarios de análisis: el análisis estático determinístico, el análisis estático, dinámico probabilístico y el análisis dinámico determinístico. Son técnicas mediante las cuales se busca establecer el valor comercial del bien, que normalmente es utilizado para obtener el valor del terreno, pero a partir de estimar el monto total de las ventas del proyecto hipotético de construcción, que debe ir restringidamente acorde con la reglamentación urbanística en el plan de ordenamiento territorial que esté vigente en la jurisdicción municipal en la que se encuentra el lote, y que también vaya de conformidad con la realidad del mercado del bien hipotéticamente desarrollado y finalmente probablemente vendible para el terreno objeto del avalúo. Esta consideración estática parte del principio de que la variable tiempo en la cual se desarrolla la ejecución del proyecto se considera que se hace al mismo tiempo, es decir, en el mismo instante de lo que se hicieran las ventas. Esa es la hipótesis de la técnica residual estática determinística. Obviamente la dinámica determinística será cuando esa variable tiempo sí es distinta entre la ejecución del proyecto y la elaboración de la realización de las ventas. Entonces allí aparecen unos elementos como la parte financiera y los costos financieros, pero hay una adicional un poco más avanzada que es la dinámica probabilística, en la que no solamente es el tiempo la variable que se considera, sino que también es la variación de la ocurrencia ante distintos escenarios de cada una de las herramientas. En este caso nos vamos a ocupar exclusivamente de lo que es una técnica residual estática determinística para que se involucren en esta herramienta de apoyo a la valoración por el método de mercado, que de seguro en su ejercicio profesional van a requerir un poquito de profundización, pero que seguramente también van a tener la posibilidad de hacerlo mediante la investigación y obviamente el estudio avanzado de este tipo de, de herramienta, apoyado seguramente con herramientas financieras de un poquito más avanzadas, pero también seguramente con herramientas estadísticas a futuro. Por ahora vamos a utilizar seguramente herramientas muy accesibles para todos, como lo es una plantilla Excel probablemente, o incluso algunas herramientas de calculadora nomás, pues si quisiéramos tener una información un tanto no muy precisa, pues no con tanto nivel de detalle. La valoración por el método residual o la herramienta residual, también conocida como método involutivo de valoración del suelo, en el escenario estático determinístico consiste en un método indirecto de valoración del suelo, o sea, es indirecto porque obviamente se va a hacer algunas transformaciones y se va a partir de unas hipótesis para llegar al valor del suelo de manera residual. Y eso se va a hacer a través de la descomposición del suelo y de las construcciones, que son al fin y al cabo el valor del bien en un conjunto, y que seguramente ellas en su conjunto capitalizan las rentas futuras del predio en total. Entonces, para encontrar el valor total del terreno, se debe descontar el monto total de las ventas
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada por el proyecto constructivo. Además, es sumamente indispensable que la factibilidad del proyecto hipotético sea técnicamente factible y jurídicamente viable, porque de lo contrario pues estaríamos hablando de unas expectativas falsas. ¿Ok? En otras palabras, el método o la herramienta consiste en obtener de una manera residual el valor de la tierra a partir del máximo aprovechamiento legal y factible del lote en estudio según el plan de ordenamiento territorial que esté vigente. La base del método es la separación de los componentes básicos del inmueble, es decir, el suelo y las construcciones o mejoras, de los cuales se valora uno y se obtiene el otro mediante la diferencia o el residuo. Para este ejercicio se aplica una de las acepciones, que es la de la valoración residual del suelo a través del conocimiento del valor comercial de las edificaciones factibles de construirse sobre él, para lo que se hacen investigación sobre proyectos inmobiliarios similares al hipotético que se pueden aprovechar o desarrollar sobre el lote y los valores de venta reales en el mercado. Eso se logra en congruencia con el principio de la tasación universal, que enuncia que el axioma de valoración de un bien parte de que el valor de la tierra es relativo al uso legal y factible según la normatividad aplicable y el mercado que está disponible, el cual genera su más alto valor cuando se aprovecha el lote a su máximo potencial. La técnica residual o el método residual o el método involutivo parte de investigar y responder adecuadamente dos preguntas fundamentales para sustentar la opinión de valor mediante el precio teórico o tasación estimada de un lote, solar o terreno, como también se le conoce en otras latitudes, por lo que para adelantar la metodología de manera ajustada se deben considerar cuatro factores, cuya magnitud se pone de manifiesto al contestar las siguientes preguntas. La primera, ¿qué mejora constructiva se puede desarrollar o qué mejora de cultivo se puede lograr sobre el suelo? La respuesta a esta primera pregunta permitirá saber tres parámetros que son necesarios para la obtención del valor residual del suelo. Primero, el precio de venta del producto o mejora incorporada, sea esta vegetal o sea esta constructiva o edificadora. Cuando se puede obtener, ¿cuánto se puede obtener de la venta de ese producto generado sobre el suelo? Y una vez incorporada esta mejora en el suelo, cómo esto le agrega valor al mismo o al conjunto suelo más mejora, es decir, al bien en general, sea cultivo nuevamente o sea un producto inmobiliario, en las condiciones que en la actualidad o para el momento de la tasación rigen el mercado de bienes o de productos similares. Esa es la primera. La segunda, o el segundo parámetro, es el costo de desarrollar esa producción a través o de la construcción o del cultivo, el establecimiento de ese cultivo, y para ello se debe tener entonces referencias de esos costos o de instalación o costos de las actividades de obra, etcétera, etcétera, que serán fundamentales para poder saber cuáles son los costos involucrados en el desarrollo de esa mejora incorporada. También, como tercer parámetro, se debe entonces tener consideración del costo de todas las actividades preliminares, pueden ser obras preliminares en el caso de las construcciones, o de urbanismo, o de amenities, por ejemplo, que son fundamentales para poder vender un producto en un conjunto. Y también entonces en el caso de los cultivos, pues las obras preliminares pudieran ser entonces los canales de riego, pudieran ser los accesos
mecanizados al predio, etcétera, etcétera. Otro de los parámetros o factores que debemos responder para poder hacer el análisis de este método es el del coeficiente de aprovechamiento. Y ese coeficiente, en el caso de las construcciones, parte del cociente que se obtiene del área edificable libre de regalías entre el área neta del lote y la densidad de vivienda factible, o el índice de ocupación y el número de pisos permitidos, por ejemplo. Y en el caso de los predios agropecuarios, pues obviamente es la densidad de cultivo por hectárea. Si usted responde esas primeras preguntas, tenga la plena seguridad que va a poder aplicar de manera adecuada. Es más, obviamente, cuando hacerse esas preguntas sabe cuánto tiene que investigar para poder aplicar el método. Esto no es una plantilla que recibe información y que le arroja lo que usted no sabía hacer. Al contrario, quien aplica la técnica residual debe considerar y debe conocer y debe asistirse de personas que sepan de lo que a él le falla o de lo que el experto tasador no dispone. Entonces, este, al igual que la mayoría de los métodos en la actualidad, requieren el apoyo multidisciplinario para poder hacer la tasación. Como bibliografía para este tema les voy a sugerir la consulta y ojalá pudieran la adquisición de un material de apoyo importante compuesto por los avalúos de inmuebles y garantías de Oscar Borrero Ochoa, colega colombiano, economista, pero muy juicioso desde hace muchos años, muy estudioso, y tengo la fortuna de ser amigo personal de él, compañero en algunos estudios y en algunos otros congresos también hemos estado juntos. Y el material de apoyo de él es muy muy bueno, no solamente en este libro sino en la mayoría de los de él. Yo lo tengo como biblioteca permanente para todo lo que es la consulta de valoración de inmuebles, porque tiene alrededor de 6 o 7 libros en los que él participa para todo lo que es la valoración, no solamente de la parte inmobiliaria, sino que también se ha metido con la valoración de intangibles ambientales, por ejemplo. Hay otro libro que es el de tasación de bienes raíces urbanos, criterios y procedimientos prácticos. Y fíjense que dice criterios y procedimientos prácticos y por eso se los recomiendo. Es de un gran amigo, un ingeniero civil, colega chileno, que está actualmente en funciones directivas también en lo que es la ASACH, que es la Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile. En la República de Chile los arquitectos empezaron siendo tasadores y se organizaron rápidamente. Los ingenieros vinieron llegando después, pero la asociación se siguió llamando de arquitectos tasadores. Sé que en la actualidad Teo ya está en la parte directiva y siendo ingeniero, y entonces hay una propuesta de que cambien la parte que dice Asociación Chilena de Arquitectos Tasadores, la cambian a Asociación Chilena de Evaluadores y Tasadores en Chile. Entonces, de esa manera no tendrían que cambiar el logotipo. Pero el doctor Teodosio Cayo es una persona que es muy activa en las redes, en YouTube también tiene su canal, tiene muchos videos de participación y tengo la fortuna de también ser amigo de él. La valoración por método residual, teoría práctica de Pérez González Nebreda y otros. La valoración de inmuebles de naturaleza urbana de Fernando Corel José. Y la de ingeniería de tasaciones de una introducción a la metodología científica de Rubens Alves Dante. Rubens también es amigo personal mío, él es brasilero y es una de las autoridades más importantes en materia evaluatoria, porque si no lo saben, en la República de Brasil la tasación es una profesión desde hace mucho rato, y cuando digo esto es porque hay una carrera de pregrado que se llama Ingeniería Legal y de Tasaciones. Después hay una especialización de Ingeniería Legal y de Tasaciones. Después hay una maestría de Ingeniería Legal y de Tasaciones, y también tiene doctorado y postdoctorado de Ingeniería Legal y de Tasaciones. Es decir,
los brasileños se la tomaron en serio con lo que es la valoración y realmente es una profesión bastante nutrida en la República de Brasil. Mucha de la bibliografía que yo consulto está en lenguaje portugués precisamente por eso. Ese libro es excelente, se lo sugiero para aquellos que quieran profundizar en la materia valuatoria. El objetivo general de este taller o de esta capacitación es la de ilustrar a los participantes en el manejo, en el uso, en el empleo que le vayan a dar a la herramienta de la técnica residual y que les va a permitir incorporar conceptos seguramente económicos, técnicos, de mercado, tanto teóricos como prácticos, y que van a facilitarle o le van a permitir al profesional de la tasación a través de la regeneración de todo el proceso de construcción o de cultivo denominado involutivo, encontrar cuál es el máximo valor que pueda asumir el lote de tierra aprovechable. Ese es el objetivo general. Como objetivos específicos podemos empezar diciendo que el primero de ellos es el determinar el uso del suelo que garantice la mayor edificabilidad o densidad posible. Pero, como les dije hace un rato, debe tener o debe cumplir el, la normativa urbanística que lo regule o el aprovechamiento legal permitido y la edificabilidad máxima autorizada en el plan de ordenamiento territorial. No puede hacerse otra cosa distinta a lo que está establecido allí. La mayor edificabilidad, pero después de aplicar todas estas restricciones. También parte de los objetivos específicos es establecer el aprovechamiento más rentable, porque no siempre más edificación implica mayor rentabilidad. ¿Cómo se logra? Se logra con un excelente equilibrio, pero también con un excelente conocimiento del mercado, además de que seguramente no en esta escenario del método residual estático determinístico, pero sí seguramente en lo que es el dinámico probabilístico deberán demostrar que ese es el más rentable a través de la simulación de múltiples escenarios que les va a garantizar que este objetivo se cumpla. Sin embargo, aquí para hacerlo deberíamos trabajar con un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario moderado para determinar cuál es el aprovechamiento más rentable. Al menos con esos tres deberíamos hacerlo. Es decir, repetir la operación al menos unas 3 veces y teniendo obviamente información que solamente vamos a conocer si somos juiciosos en el mercado, si tenemos amigos, si lo trabajamos en equipo, etcétera, etcétera. Para ello entonces debemos estudiar distintos escenarios de inversiones, como les mencionaba, en esos desarrollos hipotéticos. Y ojo que deben estar todos los escenarios que consideramos deben estar dentro de las tendencias del mercado inmobiliario. También debemos a través de ello limitar el margen de error para que el emprendimiento inmobiliario en él arroje al inversionista el mayor aprovechamiento del mismo factible. Es decir, no voy a poder suponer allí que no, yo construyo apartamentos y los vendo todos, ¿no? Si el mercado no dice que haya demanda para eso, pues no va a haber mercado para los apartamentos. Y entonces me voy a quedar con algo que está construido, pero no vale ni siquiera el valor de reproducción porque no hay quien lo compre. Y uno no construye apartamentos para tenerlos ahí sin poderlos ni siquiera ocupar ni rentar. En otras palabras, uno de los objetivos específicos más importantes es complementar la aplicación de los métodos de valoración de bienes inmuebles para fortalecer la certidumbre de los dictámenes que efectuamos a través de otros dos métodos, otros 3 métodos que ya conocimos,
que son el costo de reposición, el método de la renta y el método del mercado. Esta técnica, por eso no es un método realmente. Si ustedes buscan las normas IBS, se van a encontrar con que esa herramienta o técnica residual está considerada y analizada dentro de uno de los métodos, que es el método del mercado. ¿Por qué? Porque es que la razón de las hipótesis parte de que el mercado pueda absorber el desarrollo hipotético. ¿Ok? Y cuando digo que puede ser una herramienta de apoyo como objetivo específico del método de la renta, del método del mercado y del costo de reposición, es porque en realidad eso es lo que ocurre. A veces tenemos varios inmuebles construidos, unos son oficinas, otros son apartamentos, otros son incluso fábricas y otros son locales comerciales. Y la zona donde nosotros estamos buscando tenemos que trazar un lote o un solar y resulta que no hay predios desocupados cercanos, pues tenemos que a través del método residual construir nuestra base de datos. Tenemos que a través del residual llegar al valor del suelo sin construcciones, y una vez teniendo el valor del suelo de lotes similares a los que estoy tasando, entonces puedo hacer construir mi muestra con la cantidad mínima de datos, tratarla por algunas ponderaciones que debería hacer de acuerdo a las características intrínsecas de cada uno, y entonces construir mi valor de mercado, o perdón, mi método, hacer mi análisis a través del método de o estimadores robustos de tendencia central, si tengo pocos, o de herramientas multicriterios, si tengo pocos pero tengo variables o criterios bien definidos que los tengo para toda la muestra, o regresión estadística si es que tengo o puedo construir una muestra nutrida. Pero es muy importante que sepan que esto es una herramienta de apoyo de los demás métodos. También se conoce este método, como les decía, como el método involutivo, y se conoce así porque consiste en un protocolo en el que el tasador analiza la factibilidad del aprovechamiento de un lote o solar para un desarrollo inmobiliario o agrícola fundamentado en el principio de la eficiencia. El análisis debe cumplir con un par de exigencias, que son exigencias técnicas, exigencias legales y exigencias económicas. ¿Para qué me sirve? Además de la tasación de lotes y solares, me sirve como complemento de los métodos de valoración. En el costo de reposición, por ejemplo, con el componente suelo. O sea, me sirve para, hallar el valor del suelo, que es uno de los componentes cuando estoy aplicando el método de costo de reposición, ¿cierto? Lo obtendría a valores de mercado, y después entonces haría mi análisis de costeo de construcción, de utilidad del constructor, y la sumatoria de ellos más un factor de comercialización, pues me daría seguramente una aproximación al valor del mercado. Pero también, como les mencionaba ahora, para la construcción de una muestra representativa de datos similares en el método comparativo del mercado, es lo que llamamos la minería de datos. ¿Por qué la minería? Porque nos tenemos que convertir como mineros, extrayendo una roca y después puliendo esa roca hasta que encontramos la pepita de oro, o es el dato que nosotros vamos a poder incorporar en la muestra para poderlo analizar, transformar o tasar según lo que estemos haciendo. Las características del trabajo aleatorio parten de que debe haber racionalidad económica, debe estar sustentado en hechos reales, es decir, no se crean expectativas, ni se tasan expectativas, se soporta en fuentes que sean comprobables y controvertibles, porque ese es el derecho que tiene quien vaya a revisar su tasación o su dictamen, debe tener las fuentes en las que usted se apoyó para hacer el análisis, de manera de comprobarlas y en caso tal poder controvertirle su dictamen. Y del método residual deben ser específicamente el equipo, que debe ser multiprofesional por lo que les mencionaba ahora. A veces
Usted puede ser un muy buen tasador, pero no es ingeniero civil. Y si es ingeniero civil, probablemente su fortaleza es la parte hidráulica o la parte vial o la parte férrea, pero no tiene idea de lo que es la construcción de edificaciones civiles, y entonces tiene que apoyarse en ellos para hacer los presupuestos de costos, etcétera, etcétera, para saber cuánto podría ser el, el costo de los honorarios, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que apoyarse usted en profesionales que tengan una formación específica y unas destrezas específicas. También es muy importante considerar en el método residual que no se haga muy optimista o no se considere el escenario más optimista, sino que haya una probabilidad de éxito objetiva en el desarrollo hipotético. Por lo que les decía anteriormente, porque primero no está prohibido y segundo no es adecuado para nosotros tasar lo que serían las expectativas. Eso sería un error garrafal de proceso para nosotros. En el equipo profesional de la actividad evaluatoria se pueden considerar el ingeniero civil, el arquitecto, el tasador, el economista, el especialista en estadística, muy importante, el ingeniero especialista también en finanzas pudiera hacerlo, pero hay otros que pudieran ser consultas muy especiales como el de derecho urbano e inmobiliario, y la consulta a quien respira a diario el mercado, que son los promotores y corredores inmobiliarios. La valoración de un bien es un hecho eminentemente económico. En consecuencia, un tasador es un profesional que debe conocer plenamente la teoría, los conceptos y la metodología evaluatoria, con destrezas en manejo de estadística, finanzas y conocimiento del mercado. Si ustedes miran lo que decía multidisciplinario, pues si ustedes analizan cada uno de estos puntos que se destacan aquí en esta diapositiva, se darán cuenta que es fundamental que si usted no dispone de una de estas destrezas o de estos conocimientos, se haga acompañar desde el principio por alguien que sí lo pueda suplir. El método residual entonces en esencia es una técnica inductiva, porque aplica la incidencia del valor de repercusión del suelo que acepta el mercado, los constructores, al valor potencial de las ventas del proyecto más factible, que es el área útil por el precio metro cuadrado vendible. En el caso que nos ocupa de análisis del residual, el estático determinístico es una técnica deductiva y estima los costos totales del proyecto de inversión y los resta del monto de los ingresos por ventas. El margen es para el valor máximo del solar o del lote. En el caso del dinámico determinístico, que no lo vamos a ver en esta, cátedra, o durante esta cátedra, pues será motivo de una cátedra más adelante, en otro módulo. El dinámico determinístico se estiman los ingresos por ventas, esos ingresos se proyectan en un horizonte financiero, es decir, se considera el tiempo, cosa que no se hace en el determinístico estático. Se estiman los costos y gastos de proyecto, que también se proyectan en los egresos en el horizonte financiero. Se obtienen unos flujos de caja libre del proyecto para ese horizonte financiero y se debe calcular, no se debe tomar de ninguna tabla, se debe calcular para el rubro, el segmento del mercado que se está valorando, se obtiene la tasa de descuento a la que se van a descontar todos esos flujos de caja. Esa tasa de descuento se llama WACC en inglés, son las siglas del costo promedio ponderado de capital. Y con esa tasa se descuentan todos los flujos de caja libre, como se mencionaba anteriormente. Se hacen las simulaciones para la obtención del valor presente neto de esos flujos,
en los escenarios que les mencionaba de optimista, moderado y pesimista. El dinámico probabilístico parte de estudiar la historia de proyectos similares con la que se construye la distribución de probabilidades de las variables más relevantes que intervienen en los análisis de factibilidad económica de estos proyectos de inversión. A ver cuáles pudieran ser. Pudiera ser los tiempos de ejecución, pudieran ser, hablando de las variables relevantes, pudiera ser la variación de los costos durante la ejecución de la obra, pudiera ser también la valoración de los precios vendibles durante la ejecución, pudiera ser las fechas de comienzo del proyecto según las ventas, pudiera ser las tasas aplicables, etcétera, etcétera. Entonces todas esas variables van a recibir una distribución de acuerdo a cómo se han comportado históricamente en proyectos similares. Y eso nos va a permitir a nosotros hacer proyecciones de probabilidades en el proyecto con buenos márgenes de ocurrencia. Eso es en pocas palabras lo que quisiéramos procurar encontrar cuando utilizamos el método residual dinámico probabilístico. Certidumbre, mayor certidumbre con respecto a los valores de la rentabilidad que se pudiera obtener por un proyecto de inversión. ¿Y para qué? Porque si yo tengo el valor del proyecto de inversión y hago la misma situación, debo entonces hacer qué? Estimar el máximo valor del suelo para que el valor presente neto se me haga cero. Entonces eso lo hago a través de otra herramienta que se llama lo hago a través de simulaciones de Monte Carlo, obviamente obteniendo los valores presentes netos en distintos escenarios y construyendo unas curvas de probabilidad del valor que arrojaría todas esas variaciones de las simulaciones. Me arrojaría un valor presente neto que yo, al distribuirlo 10.000 veces el resultado dentro de unos rangos de valores, voy a obtener entonces una probabilidad de ocurrencia de eso, del valor realmente arrojado. Entonces, como les decía, se estiman los ingresos por venta, se establece la variación de esos ingresos en concordancia con la distribución de probabilidad de cada una de las variables relevantes durante ese horizonte financiero. Se estiman los costos y gastos igualmente del proyecto, con tasas que seguramente tendrán unos rangos de ocurrencia. Se establecen esas variaciones de los egresos en función de la concordancia de la distribución de probabilidades, que ya históricamente se obtiene. Se construyen los flujos de caja para el proyecto por el horizonte financiero estimado. Se obtiene la tasa de descuento para el costo promedio ponderado de capital, que es la que vamos a utilizar. Y como resultado entonces vamos a obtener un valor del suelo probabilístico. Una vez que tengamos el valor presente neto que haga cero a este proyecto, entonces vamos a poder obtener el valor del suelo. En conclusión, el resultado del avalúo va a ser un dictamen que va a contener la opinión de valor del tasador, y que esa opinión va a ser una estimación producto de un análisis sistemático del proceso de cálculo, en el que se incorpora una metodología que es aprobada o utilizada en todas partes, en todo el mundo, y en la que se aplican técnicas de ingeniería, conceptos de derecho, de economía, de estadística, de finanzas, etc. Y el sustento de cada uno de esos cálculos, de esos conceptos, tiene que existir, tiene que ser
probado, tiene que ser contrastable, debe tener una trazabilidad que le permita a quien quiera revisarlo, investigarlo. Tiene que apoyar esas fuentes de información a través de hechos económicos que son públicamente conocidos y que tienen que ser representativos del segmento del mercado en el que se encuentra el bien analizado. No pueden ser costos para inmuebles de estrato 6 y en el análisis cuando realmente estamos con un proyecto hipotético de estrato 4, estrato 3. La formulación matemática de esta metodología es muy sencilla. Es el valor del inmueble, es la aproximación al valor del mercado para partir de una definición muy sencilla. Es el acercamiento que trata o procura hacer el evaluador de obtener el valor de un inmueble a través de los componentes básicos de él, que son el valor del terreno más el costo de la mejora, en este caso de las construcciones, como está en la fórmula, pero pudiera ser el costo del cultivo también, costo de instalación, costo de producción y costo de la construcción, y eso multiplicado por un factor de comercialización que es ya aquí la suma de las dos partes da el valor intrínseco, pero no da el valor de mercado. ¿Okay? El valor intrínseco es el valor de reproducirlo exclusivamente, pero no le incorpora los intangibles como el know-how, como haber hecho una buena elección, como que tenga una muy buena calidad. Ese tipo de intangibles solamente los consigue ya el producto final sumado. Y eso es, allí es donde aplicaría, por ejemplo, en el factor de comercialización, si usted hizo ese producto inmobiliario, ese producto agrícola, lo realizó en una temporada en que el precio de la papa está altísimo. Bueno, entonces el factor de comercialización va a ser muy bueno. ¿Y cuánto vale el inmueble de siembra de papas si están en la época de la bonanza cafetera, o de la bonanza de la papa, o de la bonanza de la palma africana? Pero en caso contrario, de que lo haya hecho en un momento en que realmente el producto en el mercado, una vez que usted obtuvo la cosecha, no es tan bueno, pues ese factor de comercialización puede ser inferior a 1. Es decir, le costó más producirlo que lo que pudo obtener de él. Lo mismo pasa con la construcción. Si usted hace una construcción sobre un lote de terreno que tuvo un costo y unos costos obviamente de desarrollo del proyecto de X, y usted sabe hacer bien, sabe diseñar bien, sabe incorporarle todo, la suma de esas cosas no son una matemática exacta, sino al contrario, es la suma de valores agregados de acuerdo a la calidad de lo que usted le aporta. Pues entonces ese factor de comercialización lo que indica es que el valor intrínseco va a tener un parámetro por el que hay que corregir esa sumatoria para que se acerque al valor de mercado de ese bien inmueble. Esa es la esencia de la formulación matemática del método residual. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros en la formulación matemática de este de este de este método, el involutivo, esta técnica, es que partimos de que tenemos el valor del inmueble, comercialización del valor del inmueble, ¿no es así? Y que también podemos deducir los costos de construcción, que probablemente también sepamos por la historia, por el análisis del mercado, el parámetro del factor de comercialización, porque decimos el mercado está en bonanza, el mercado es exiguo, el mercado es excedente, etcétera, y podemos construir este parámetro, podemos tener por residuo vamos a obtener el valor del terreno. Esa es la formulación matemática. Hay un proyecto inmobiliario que seguramente lo voy a mostrar cuando estemos en la parte académica, en la práctica. Seguramente se los voy a mostrar y después de eso entonces seguramente les voy a poner una tarea para que ustedes hagan un ejercicio con el método residual. Por ahora me interesa que a partir de este momento ustedes
se involucren de manera fuerte en el estudio, en el análisis, en la investigación, en la recolección de datos que les permitan probablemente y en un futuro cercano aplicar con destreza esta herramienta. Esto no tiene más allá del sentido común, no tiene más dificultad que el raciocinio. Gente como ustedes que ya son profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, etcétera, y que están involucrados en el mundo inmobiliario por A o por B, pues no les cuesta tanto comprender el corazón de esta herramienta. Lo que sí se hace necesario es que no vayan a suponer que la plantilla va a ser la que les tasa los bienes. La plantilla Excel, que seguramente cada uno de ustedes irá a construir, porque son operaciones matemáticas, no va a ser, no deberían utilizarla como corrijo aquí para que me dé lo que yo ya supongo. Yo ya creo que el lote vale 1.000.000 de pesos, entonces yo corro los costos para acá, hago esto para acá, controlo esto para acá, de tal manera que al final me dé lo que yo ya sabía que pensaba. No crean que lo que les estoy diciendo es algo de un mal pensado, es que eso es lo que lamentablemente la mayoría de mis colegas y de probablemente algunos de ustedes vayan a ser colegas si se dedican a la tasación, la mayoría aplica por no hacer las consultas de la manera adecuada. Y para el infortunio de muchas de esas personas, ya algunos de nosotros, en vista de esa competencia leal, hemos diseñado unas herramientas que nos permiten a nosotros saber si eso fue corregido o calibrado de tal manera de que querían que el resultado les diera algo, y lo notamos por parámetros en los que ya sabemos, por ejemplo en el mercado, que para tal o cual tipo de bien, pues la carga que supone en el proyecto del suelo no puede ser mayor del 10, del 15 o del 12 o del 17%, dependiendo de dónde se encuentre, de qué parte de la ciudad, y de qué parte del segmento de la población, de qué tipo de producto inmobiliario. Entonces, todos esos puntos de control nos van a permitir a nosotros decir, no, esto está cuadrado. Eso es lo que quiero que sepan, que si bien la herramienta es fácil de formular en Excel, también lo cierto es que ustedes no deberían mal utilizarla desde un principio. Como les decía, este proyecto inmobiliario Rosel es un proyecto real en Envigado, está en ejecución y yo tuve que hacer la tasación. La hice por el método probabilístico determinístico, probabilístico, dinámico probabilístico, pero se la voy a explicar por el método residual estático también. ¿Okay? Bueno, un abrazo, espero que este material les permita darse el inicio en este módulo y que puedan investigar con un poquito más de confianza, teniendo algunos conceptos un poquito más claros con respecto a lo que se busca y a lo que pretende esta muy buena herramienta de apoyo al método de mercado. Hasta pronto.